todavía siguen entrando varios de sus compañeros. Quería dar un poco de espacio también para eh, percibir un poquito cómo les fue con su ensayo y cómo se sintieron con ese trabajo, si alguien quiere opinar, para un poco recabar. Todavía estoy revisando los trabajos que han enviado y también sé que algunos todavía están pendientes, pero antes de comunicar cosas referentes a eso, me gustaría también percibir de ustedes cómo se sintieron con eso. Profesor, Sí. hola, buenas tardes. En lo personal, fue un desafío el trabajo. Me resultó mucho trabajo, ¿verdad? Resumir tanta información en las páginas. Pero fue interesante, me aportó, busqué mucha información. En lo personal puedo decir que bastante productivo e interesante el trabajo, pero sí, eso, me costó, me dio pega, si me permite la palabra, resumir en las hojas. Fue bueno. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Sí, Richard adelante. Acevedo por acá. A mí me pareció interesante el conocer más nuestra escuela, conocer el ámbito en el que estamos, en el mundo que estamos metidos y entender cómo funciona el mecanismo, ¿cierto? Nosotros hacemos clases, pero también pensar en que el alumno va a salir, por qué entró, por qué va a salir, cuánto va a ganar afuera, qué cosas puede ver afuera. Eso me gustó, conocer más el entorno de la escuela. Me pareció Ujú. interesante que nos ayude en ese tema y que esté bien ese otro tema, pero me interesa que conocimos nuestra escuela, nuestra realidad. Gracias, profesor. Perfecto, muchas gracias por compartir, Richard. ¿Alguien más por ahí que tenga la mano levantada o que me haga señas? Porque hay muchos videos que están sin imagen o sin video, entonces no voy a poder ver si alguien levanta la mano física o qué. Muy bien. Y bueno, pues sí, ahí Iván quiere compartir y después de Iván les puedo comentar algo también. Sí, en mi caso, la verdad es que fue muy bonito realizar el trabajo, me gustó, mucha información. Lo que sí, igual que el otro compañero, costó un poco resumir en tan pocas hojas tanta información. Y lo otro sí también que fue un desafío y fue difícil el poder seguir la pauta que más o menos usted entregó para poder nosotros desarrollar y ceñirnos a eso. Eso me complicó bastante en el crear el proyecto. Pero en lo demás, bien. Lo que sí, yo no me ceñí tanto a la labor institucional en cuanto al instituto profesional, sino que al ámbito de mi disciplina, que en este caso era el laboratorio dental. Pero Sí, lo de vi. todas maneras enriquecedor porque uno descubre muchas cosas que quizás no, si no hubiese sido por esto, no hubiéramos podido descubrir. Muy bien, Iván. Bueno, y con Iván vamos a cerrar, pero abierto también después si alguien quiere comentar más. Comunicar cosas importantes primero de lo que habría el tema, del trabajo. Yo entiendo la dificultad que se transmitió durante el proceso y sin duda lo vamos a considerar para hacer oportunidades de mejora en cada trabajo. Yo me doy el trabajo de enviarle feedback de las cosas que ustedes hacen. Por lo tanto, es una revisión que me toca también anotar todo lo que percibo, que hubiera sido bueno o que hubiera sido mejor colocar. Pero independiente de la revisión que tiene lugar obvia, eh, el interés primordial es efectivamente lo que ustedes comentan, que abran mucha más información de la que hoy día manejan de su área, sumada a la explicación un poquito más macro de Latinoamérica y del mundo que hemos intentado ir transmitiendo. El ejercicio de resumir siempre es un desafío para todos y es lo mismo que le pasa a cualquier docente cuando intenta transmitir algo, que hay tanta información, tanto que lee y después un poco se pierde el enfoque de qué es lo importante. Entonces los títulos era una ayuda precisamente para ir poniendo ahí la información útil o dato duro que pudiera usted decirle, mira, esto es lo que el mercado
de cómo se estructura, esto es lo que el mercado pide, estas son las competencias que deben tener los profesionales, y eso lo vamos a usar más adelante, así que es un trabajo en continuo, que en esta unidad hoy día, y cerrando también el comentario, hoy día empieza la unidad 2. Y antes de empezar con esa unidad 2, quiero mencionarles, como vieron en los correos, se formalizó la formación online debido a todo el problema de la pandemia. Eso conlleva que la clase está siendo grabada desde que empezamos y va a estar disponible para los compañeros que no puedan en esta instancia estar. Y por otro lado, la asistencia no va a ser un requisito de aprobación, por tanto los programas también van a ser modificados en cuanto a ese requisito de mínimo 85% de asistencia. Y en ese sentido es que es importante que ustedes conocieran. En la clase las vamos a ir subiendo, ya fueron subidas las anteriores, y en el caso de esta, termina y yo la subo junto con el PDF que vamos a visualizar. El tercer criterio importante de los criterios que dio la rectoría es que las clases van a ser un poco más breves de lo que veníamos acostumbrados. Por tanto, vamos a dejar el espacio cronológico para el trabajo particular que cada uno puede tener en su casa, ya sea de revisión o de profundización de su portafolio de conocimiento. Entonces, la clase de hoy día precisamente van a ver que es más breve y voy entrando ya en materia. Si alguien no tiene una duda por ahí que quiera consultar antes, pero va a ser mucho más breve. Yo quiero explicarle también en cómo está estructurada la unidad 2, que si ustedes leen el programa de la unidad, en esta unidad 2, si bien veníamos viendo el ámbito productivo, ahora se solicita que los alumnos ahora entiendan cómo se estructura la producción, cómo se ordena y se planifican los recursos dentro de un proceso productivo, independiente que sea de un bien o de un servicio. Normalmente ustedes están en el ámbito de los servicios, pero muchos de ustedes generan productos terminados probablemente en algunas áreas. Entonces, vamos a ir adentrarnos, vamos a empezar a hablar del ámbito productivo y vamos a terminar la unidad con el ámbito de empleabilidad, empleo y competencias técnico-profesionales. Entonces, vamos a ir nuevamente a incluirles dentro de las clases un paper que está asociado a, me pareció interesante, competencias de los jóvenes en Latinoamérica asociados a la formación técnico-profesional. Más o menos así el título del paper, lo elegí en español nuevamente para facilitar, y un poco habla de la visión latinoamericana de distintos países de aquí, llámese Argentina, Brasil, Perú, Chile obviamente, y de cómo estaba la formación de los profesionales técnicos y profesionales de TP en tema de competencia. Entonces vamos a revisar en la clase las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad asociado a este tema de la formación de los técnicos, y también recomendaciones que da, que las considero útiles que las conozcan, pero en cuanto al paper también es útil tener una visión latinoamericana. Entonces, les voy a compartir ya la clase, son, como les digo, un poquito más breve, y la unidad 2 está asociada a la exploración del entorno laboral. Entonces, antes de ir al entorno netamente laboral, nos metemos en el ámbito productivo y la clase número 1 se llama sistemas de producción. Entonces vamos a dar una pincelada sobre los sistemas productivos para tener un poquito de teoría y también un poquito de historia. ¿Cómo está estructurada esto? Está estructurada en... Son 5, eventualmente vamos a fusionar algunas de las cátedras, respetando los tiempos que se solicitaron. Pero hoy día vamos a ver, como les decía, sistema de producción. Más tarde, en la siguiente clase, vamos a ver decisiones y estrategias de los sistemas de producción. La parte 3 vamos a ver logísticas de aprovisionamiento. Parte 4 sería la clase ya 4, planeación de requerimientos. Y vamos a terminar esta unidad con empleo, empleabilidad, capacitación continua y formación técnico-profesional. Así está estructurado esta unidad 2. La unidad 2, como decía el programa, tiene un paper de formación
Y precisamente hoy día quiero hablar qué vamos a hacer con el Paper 1, pero eso es en materia del final de esta clase. Y asociado a esta unidad, vamos entonces a hacer algo aplicable también a su área, para que puedan aprovechar el ensayo que hicieron y desde ya empiecen a mirar básicamente los programas de estudio y ahora con el vínculo productivo puedan empezar a hacer propuestas de mejora, de diseño de la formación técnico-profesional, que es uno de los objetivos generales del programa de esta clase. Vamos a empezar entonces, y la primera definición está asociada a una empresa, para que todos entendamos la empresa como una unidad productiva en donde hay actividades industriales mercantiles y prestaciones de servicios con fines lucrativos. Entonces, este ítem es importante diferenciarlo de cualquier otro tipo de organización como una ONG, en donde no hay fines lucrativos, pero lo que nos interesa a nosotros principalmente son de donde hay fines lucrativos. Pueden ser o no remunerados en dinero, pero el tema es que hay un interés. En los temas de sistemas productivos, diferenciamos 4. El antiguo, el feudal, el europeo y el americano. Entonces vamos a dar un pasaje breve por la historia para que ustedes tengan también un marco conceptual de los sistemas productivos que han existido y que todavía se usan en el caso del europeo y el americano. Entonces el sistema antiguo, como su nombre lo dice, es de data de 5.000 años antes de Cristo y comenzó con sacerdotes que comenzaron a registrar inventarios de distintas cosas. Hacia el 4000 nos encontramos con los egipcios que empezaron a levantar sistemas básicos de planeación, normalmente para los tiempos estivales de cosecha, para racionalización del maíz y de los distintos insumos que debía tener el faraón. Hacia el 1000 a.C. tenemos a los chinos que se ahondaron en los temas de planeación, inventario y control sobre el trabajo. Entonces esos registros nos dan data de que ya se intentaba generar algún sistema de control de la producción. Por otro lado, pasamos al sistema feudal, en donde, como ustedes recordarán, había un rey o un emperador que básicamente otorgaba poder a sus nobles de ciertas regiones de su reino. Este a su vez delegaba tierras y autoridad sobre sus servidores y así sucesivamente hasta que llegaba a los siervos y hombres libres que tenían derecho a tierra. Y estos sistemas productivos también vinieron a posterior y normalmente alguien era dueño de una sección del reino. Siguiendo en la historia, llegamos a los sistemas europeos que surgen durante el Renacimiento y en especial en Italia, donde se comenzó a usar el registro de libros, la contabilidad de costos, y por otro lado, el siguiente cambio importante ocurre después en Inglaterra con la Revolución Industrial. Siguiendo con la Revolución Industrial, esto es algo que les comentaba en las otras clases. La Revolución Industrial tiene un interés por buscar la eficiencia y la centralización de los trabajadores. En el ámbito de la eficiencia, ustedes pueden ver que en las clases anteriores hay una evolución. Antes, esta era lo que se buscaba mucho, la eficiencia. Después de la eficiencia se dio cuenta que la innovación era el gran factor de cambio de la economía y en el caso de Chile está en el cuartil de economías impulsadas por la eficiencia. Por eso somos una economía en vías de desarrollo. Las economías desarrolladas se impulsan por algo más que el uso eficiente, que tiene que ver con el uso de innovaciones que generan saltos tecnológicos, pero también mejores valores agregados de los productos. El representante más clásico de esta época es Adam Smith, quien publica este libro que también lo vimos en una de las clases, La riqueza de las naciones. Y plantea un concepto bien interesante, la división del trabajo, que es un concepto hasta el día de hoy practicado y también fomentado. Esto en definitiva proponía entonces que una persona
fabricaba o se hacía cargo de cierta parte del proceso, y de esa manera la persona se hacía experta en lo que hacía, y eso es lo que se llamó como especialización del trabajo, que todavía lo vemos, y por eso existen distintas carreras, distintos roles sociales, etcétera, que era, según Adam Smith, una de las formas de hacer, de tener menos errores y también de hacer más rápido y eficiente el trabajo en una línea productiva. Siguiendo con la historia, llegamos al sistema americano. Y este se remonta al año 1800 y comienza con el desarrollo del torno moderno. Durante esta época empiezan a desarrollarse ideas de pensamiento como que las máquinas podían producir otras máquinas e incluso repararse a sí mismas. También dichos como que la manufactura podía ocurrir y debía ser con partes intercambiables, de tal modo de dar continuidad a los procesos. Y por otro lado también ideas como la convergencia de la intercambiabilidad de piezas. La especialización del trabajo, como dice ahí, la potencia del vapor y las diferentes máquinas llevó al surgimiento de este sistema que se llamó sistema americano, de los cuales la imagen de abajo corresponde a las líneas de producción del Ford T, de Henry Ford, y a la producción en masa que la hizo famosa a través de todos estos Ford, que producía en línea, también con mucha aplicación de Adam Smith y mucho control sobre cada etapa y el tiempo y personal ocupado en cada una de esas etapas, que en algunas empresas se ocupa todavía, se llama ingeniería de procesos, y básicamente son metrólogos las personas que están a cargo. En empresas me ha tocado ver, ocupan esto, como Goodyear, IBM, a distintos unidades de ingeniería de procesos que se dedican precisamente a perfeccionar cada etapa del proceso hasta llevarla a la forma más eficiente en tiempo, recursos, dinero de hacerlo. Entonces, este sistema origina también el nacimiento del concepto de la administración científica, en donde ahora personajes como le decía Taylor empiezan a jugar un rol importante, porque empieza a postular que las leyes científicas se podían ser aplicadas y podían ayudar a producir y saber muy bien cuánto podía producir cada trabajador por día. Y era función del liderazgo, en este caso de la dirección, descubrir y utilizar estas leyes de operación para aplicarlo a los sistemas productivos y de esa manera hacerlo de manera más eficiente. Y por otro lado, era función del trabajador cumplir estos deseos de la gerencia sin cuestionarlo. Es un sistema bastante autoritario. Por supuesto, este sistema no fue muy atractivo y tuvo oposición de los sindicatos inmediatamente después que se vio que la dirección exigía a los trabajadores demorarse menos o equivocarse menos y hacer la misma tarea y más tareas en el mismo tiempo. Esto que se ve aquí en la imagen es una carta típica de hojas de control de tiempo y movimiento, que son el concepto que desarrolla Taylor. Estudio de tiempo y movimiento se dedicaban en una columna a listar las tareas y luego a determinar los tiempos de cada una de las tareas, y básicamente todas las tareas construían un proceso. Un proceso, por ejemplo, puede ser hacer tuercas, y básicamente alguien debía cortar el material, alguien debía pulirlo, alguien debía fresarlo, alguien debía perforarlo, alguien debía hacerle el hilo, tornearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera se desarrolla una estandarización del trabajo, y luego la gerencia vio ante la oposición la necesidad de generar los llamados planes de incentivo, que también existen hasta el día de hoy. Una línea de tiempo que ayuda a entender cómo también el ámbito de la tecnología empieza a cambiar. Tenemos desde el sistema americano la división del trabajo, que ayuda a especializar, ¿no?, cada tarea, y eso lleva a su vez a que cada tarea se empiece a estandarizar también. De ese modo entramos en la revolución industrial, y en donde se sustituye el poder que antes estaba en el artesano o en el hombre, para ahora llevarlo hacia las máquinas.
Por otro lado, en este ámbito nace también la administración científica, en donde se empiezan a hacer distintos estudios en tiempo real, en las mismas fábricas. Entonces ahí se empiezan a incluir personas que empiezan a hacer distintos estudios en las fábricas. Llámese no solo tiempo y movimiento, como dice Taylor, sino también estudios de luminosidad, cuál era el nivel de luminosidad adecuado, si la música afectaba o no afectaba el rendimiento del trabajador. Por otro lado, si los colores que estaban en el proceso eran importantes o no, y si era mejor incluir mujeres o hombres en medio de la línea, etc. Todos esos ejercicios son bastante curiosos, pero existieron y se hicieron. Y básicamente después tenemos de toda esta especie de estudio en donde el ser humano era el ratón de laboratorio, el ser humano empieza a perder su valor como tal. De ahí que empieza una preocupación del área de los recursos humanos, o más bien de la gestión del talento, de la gestión del recurso humano, como se llama hoy día, para entender de que el ser humano era la parte o el componente más importante. Y de ahí hay un redescubrimiento de que las relaciones humanas eran muy importantes y por tanto era necesario mantener la motivación, gestionarla para que el recurso humano pudiera trabajar de manera eficiente. Luego entramos en los modelos de toma de decisiones, en donde empiezan a aparecer modelos estadísticos, modelamiento matemático de las decisiones y de los datos que se generaban en el ámbito productivo. Y ya cuando los datos empiezan a crecer mucho, empiezan a aparecer los conceptos de data science o big data, en donde las decisiones estaban basadas en modelos de inferencia estadística y ahí las computadoras entran para empezar a ayudar en los distintos procesos. Es un poquito la historia resumida de cómo fue cambiando de manera general los procesos. Profesor, disculpe. Sí. Es que hay una compañera que hace rato no puede ingresar. Muy bien. Sí, aquí hay dos. Lo vamos a dejar aquí en visual. Gracias por avisar. Y entrando en ya los procesos y cómo se administran, un modelo resumido es el siguiente. Básicamente, todo parte con proveedores de alguna materia prima o de algún insumo que necesitamos para ingresarlo a un proceso y luego de aplicar métodos, aplicar máquinas, mano de obra en un medio ambiente determinado, estas materias primas se transforman en un producto. Eso va normalmente a un cliente. Y eso es básicamente de cómo se estructura un proceso. Es un esquema que probablemente lo han visto en otras partes, pero a partir de esto se diseña y se administra en las distintas operaciones. ¿A qué me refiero? De que se debe tener un control y una administración sobre los proveedores, sobre lo que vamos necesitando, sobre cómo se hacen las cosas y de cómo los productos satisfacen o no al cliente, y eso más tarde debiese retroalimentar el proceso. La administración de los sistemas productivos. En este caso, la administración se refiere a que el medio en el que las 5P, que están mencionadas acá como planeación, personas, la planta misma, las partes y los procesos, se transforman en insumo o en algún resultado deseado. La administración tiene que ver con atender cada una de estas partes en un proceso productivo. Significa que los insumos que en una empresa significan materiales, mano de obra, energía, ingresan a este cuadro que está en azul y la administración del sistema productivo tiene que ver con cómo yo me hago cargo para que las personas tengan las competencias, cumplan los requisitos legales, etcétera, cómo yo administro la fábrica como tal, en este caso la planta que se llama normalmente. Eso conlleva toda una administración de fábrica, igual que una casa. Por otro lado, esa planta asimismo está constituida de muchas partes. Si hablamos de una planta o una fábrica, la fábrica tendrá
sistemas de aire, tendrá máquinas, etc. Y esas son todas partes que componen una fábrica. Y por otro lado, el proceso mismo, también donde hay distintos controles sobre un producto o sobre un servicio, pero es básicamente la secuencia de operaciones que ocupamos para obtener un resultado o un producto. Todo esto normalmente está gobernado por un sistema de planeación y control, en donde hay personas que se dedican a que todas estas partes estén funcionando. Normalmente hoy día es reemplazado por ya sea un administrador de fábrica o por un supply chain que en el tema de mantener funcionando todos estos ámbitos ayuda a tener feedback de cliente y también de lo que está ingresando a la fábrica y mantiene un ciclo continuo de abastecimiento de distintos recursos que necesitan las personas, la planta, las partes y los procesos. Hablando ahora de los resultados, bienes y servicios. Un bien puro es un producto tangible, como ustedes imaginarán, llámese una lata de conserva, una botella de jugo de vino, que se puede almacenar, transportar, comprar para usar con posterioridad, a diferencia de un servicio que es un bien intangible. Esto es muy elemental, pero ayuda a tener una definición de que cuando hablamos de un servicio, hablamos de algo intangible normalmente y que debe ser consumirse o debe consumirse tan pronto como se elabora. Esto es conceptual, pero ayuda también a tener la distinción de la clasificación de los servicios también que existen. En el primer caso, tenemos servicios en los cuales la empresa va al cliente, por ejemplo, un servicio de control de plaga, donde la empresa va a nuestro lugar y nos presta el servicio. Por otro lado, también hay servicios en donde el cliente va a la empresa. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a un restaurante y ahí eh, usamos el servicio de elaboración de comida. Y por otro lado, hay servicios en donde el cliente y la empresa se juntan. Puede ser un servicio de transporte en donde tanto nosotros vamos al paradero como la micro, por ejemplo, viene a nosotros a buscarnos. Esa es más o menos los tres tipos de servicios que se distinguen. Ahora la clasificación de productos, de producción, tenemos los flujos de variedad. En este caso es cuando hay una variedad de productos adaptados al gusto del cliente y por tanto son elaborados por un trabajador muy especializado, capacitado en una operación muy específica. Supongamos alguien que elabora eh, un dispositivo electrónico muy especializado. Eso se llaman productos de flujo de variedad, el concepto. Por otro lado, diferenciamos también los flujos intermitentes de producción, en donde se emplea una combinación de equipos y máquinas de propósito general y de propósito especial para fabricar desde pequeños hasta grandes lotes. Es lo que se llama producción por batch en inglés o producción por lote, que es normalmente probablemente muy usual para ustedes de cómo se diferenciaría un producto. Por otro lado, tenemos la producción en serie o de flujo repetitivo, en donde varios productos estandarizados siguen un flujo a través de distintas etapas, secuencialmente independientes, pero interconectadas. Y por último, la producción de bienes de flow shop o flujo continuo. Esto es una producción en donde hay un continuo, producción en serie y sin detención de distintos bienes. Y es un proceso normalmente lineal y básicamente esto es una fabricación intensiva de algún bien. Entonces tenemos, resumiendo, de flujo de variedad, algo muy específico, muy especializado, puede ser un anillo. Por otro lado tenemos la producción por lote, la producción en serie y la producción continua. Eso es algo conceptual, pero también es útil que lo conozcan y que tiene que ver con los sistemas de producción. Hablando de factores de producción, como vimos en la clase anterior, había factores que una nación ocupaba. Bueno, las empresas también tienen factores. Y en el caso uno de los principales es el capital, que es el conjunto de bienes y el dinero que tiene.
para tener ingresos. Dentro del capital diferenciamos dos, de fijo y circulante. En el caso del fijo es todo esto que tiene la empresa, edificios, la tierra, el terreno, me refiero a la máquina. Y por otro lado, los circulantes, que son, por ejemplo, los dineros con que le pagan a los trabajadores, que es un dinero que va a estar en posesión del empleador, pero también tiene que ir deshaciéndose, porque tiene que pagar las remuneraciones. La materia prima, lo mismo. Tiene la materia prima incluida en sus productos, pero cuando ya lo venda se deshace y en cierto momento es parte de un activo de la empresa. Y por otro lado, otro factor importante de la producción es la mano de obra, y básicamente es el esfuerzo humano hasta el día de hoy el que genera un beneficio económico para las naciones. Y dentro de la mano de obra encontramos distintas funciones para las cuales se ocupa, dentro de ellas producir, por otro lado transformar, distribuir o servicios de logística, etcétera, que puede ser desempeñado por una persona. Y básicamente es el componente fundamental de un proceso productivo. A excepción de algunos que son totalmente automatizados, pero todavía no se ha generado una ciudad o un proceso productivo totalmente autónomo, aunque hay partes que sí no hay intervención humana, todavía en alguna etapa el ser humano todavía interviene. Y por otro lado, el factor importante de los insumos y materiales que en un sistema de producción se utilizan para ser transformados y obtener un bien o un servicio. Y básicamente, dentro de los insumos y materiales, aspectos importantes es el manejo eficaz de los materiales. Abajo ahí les coloco, saqué un resultado de las evaluaciones que se nos hace, por ejemplo, de un cliente, en este caso PepsiCo. Y el uso de materiales eficientes es una preocupación, por eso tienen distintos indicadores en la logística, en donde te miden si estás usando o no el material, si te está llegando o no a tiempo, si te está llegando la cantidad que tú determinaste que te llegara, si, por ejemplo, llegó en la calidad acordada, etc. Todo ese flujo de materiales de manera eficiente es una preocupación para las empresas, sobre todo cuando tiene un proceso lineal o continuo de producción, como estas empresas que trabajan 24 horas. Fill rate, por ejemplo, es un indicador muy común para ver la tasa de recambio y de relleno de materiales en una empresa, que lleguen a tiempo, en la cantidad y en la calidad acordada. Por ejemplo, Nestlé mide esos tres: calidad, cantidad, calidad. Eso en manera macro, cómo está estructurado en la historia, un sistema productivo, cuáles hubieron, cuáles son los aspectos importantes y a qué se dedica la planeación de la producción. Más o menos con esta visual abro la unidad 1, que está asociada a sistemas productivos. Como ven, para algunos les parecerá algo muy básico, que es para tener una idea. No todos están en el ámbito productivo y quizás para ellos va a ser un poquito más beneficioso, pero también está el interés de poder tardar el tiempo que se solicitó. Entonces, hoy día nos estamos demorando aproximadamente 30 minutos de lo que va. Se pidió más o menos 30 o 45 minutos. Y quería dejar estos, llamemos 15, 10 minutos, para ver si hay alguna consulta en este ámbito y poder concretar el tiempo de la clase respondiendo o también compartiendo algo que a alguien le quede ahí en el tintero. Si alguien quiere, puede comunicar ahí, levantar la mano o hablar simplemente. Por lo que Profe, entiendo. una pregunta. Sí, Jennifer. Lo que pasa es que como que me confundí un poco porque al principio estaba hablando de dos tipos de, como, no sé si vivía en la PPT, pero como dos tipos de producción, que estaban las empresas que producían un producto, también estaban las empresas o en el ámbito económico que entregaban solamente un servicio y que no necesariamente realizaban o construían un producto como tal. Entonces,
todo lo que venía atrás, por ejemplo, en los flujos, en las variables, en el resto de la información era como del ámbito productivo de un producto y no de un servicio. Entonces como que ahí me confundí un poco. No sé si me explico. Sí, muy bien, Jennifer. Y es muy inteligente la pregunta. Y normalmente cuando uno habla de un insumo, lo asocia a algo físico. Pero sí, la gran distinción entre bienes y servicios es lo que o mixto, como ocurre en alguna empresa. Sí, es una segregación que se hace en cuanto a sistemas productivos. Si yo presto un servicio o si yo genero un bien. Ahora, los aspectos más importantes dentro de cada una, si bien son distintos, cuando hablamos de un insumo en el ámbito productivo, podemos imaginarnos que necesitamos, por ejemplo, un colorante o necesitamos harina, necesitamos distintas cosas físicas. En el ámbito de servicios, los insumos de entrada también existen, pero son bien distintos. Ahí vamos a necesitar, por ejemplo, si estamos en una prestación de servicios, por ejemplo, o sea, de ingeniería, vamos a necesitar como insumo, vamos a necesitar, aunque es un recurso humano, vamos a necesitar conocimiento que está en la mente de las personas como periférico de entrada para acoger un requerimiento y transformarlo, por ejemplo, en un proyecto. Pero ahí el insumo existe, pero es un bien intangible también, aunque pueden haber insumos también tangibles. Pero normalmente en un servicio sí uno necesita una oficina o necesita menos cosas físicas a veces cuando presta el servicio, sobre todo si es del ámbito intelectual, por ejemplo. Voy a generar un proyecto y lo genero en un plano y se acabó. Pero existen estas mismas partes, llámese resumiendo en un bien material o en un servicio, solo que cambian un poquito los nombres nomás. En ISO, por ejemplo, se habla de procesos. De hecho, es algo que quiero que podamos, de hecho de eso se trata, la actividad, que podamos mapear procesos en el caso de lo que ustedes hacen. Y ustedes, por ejemplo, muchos van a hacer servicios. Y ahí el proceso también tiene partes y componentes que deben ser identificadas para saber muy bien de qué depende nuestro proceso, por ejemplo, de enseñanza. Por ejemplo, si alguien hace clases de enfermería, ahí uno sabe qué cosas entran, en el caso puede ser un paciente, qué cosas yo necesito para atenderlo. Van a haber insumos físicos, pero también algunos que son intangibles, como pudiera ser un servicio que está asociado o enfrascado en un software que me ayuda a mí en una de las máquinas que yo ocupo para censar algo en el paciente. Y es un bien que no es material. Cosas así, en ISO no hace la distinción tampoco. Usted tiene un proceso y el proceso, sea de lo que sea, tiene partes y tiene una estructura, entra, se transforma y sale. Y eso se da en los servicios y se da también en los bienes. Eso es Gracias. más o menos, Jennifer, no sé si la duda estaba resuelta en cuanto a la distinción que usted notó, que es verdad. Sí, sí, en cuanto a la distinción entre el servicio y el servicio como tal y el producto, sí. Es que me trataba como de encasillar el servicio en exactamente los términos que nos estaba pasando en la PPT, entonces como que todo hablaba de la industria, del producto, de algo que yo podía tocar, pero no de lo intangible, como dice usted, que es el tema de un servicio. Y me queda súper claro con el tema del por ejemplo, si es una empresa de ingeniería, quizás ahí lo que yo puedo medir es como por así decirlo, la inteligencia, es la carrera de este ingeniero, si el conocimiento que trae a esta empresa, la experiencia laboral anterior, como ese tipo de cosas ya es como medible como para un tema productivo, ¿o no? Sí, sí, exacto. Hay personas, hay un lugar, hay partes, el sistema de planeación debe ocurrir igual, debe preocuparse de tener profesionales para atender los proyectos, deben tener tiempo, que es un recurso que también debe disponer, e incluso los más básicos como energía eléctrica para su computador, etcétera.
hay insumos y materiales de entrada en un proceso de, por ejemplo, desarrollo de proyectos de ingeniería y hay cosas ahí físicas también y otras no físicas. Si se vio solo enfocado en el ámbito de bienes, pido las disculpas, pero la idea es aplicable a todo. No importa bien o servicio. Ya. ¿Alguien más Gracias, quiere? profe. Sí, un gusto y bueno que compartan porque así quizás la misma duda es de alguien y nos vamos nutriendo mutuamente de cómo cada uno tiene también información que quiere compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo del tiempo de la clase que le haya quedado duda? Si no, vamos a zanjar aquí, pero quiero dejar un breve momento para referirme al tema de, tenemos el ensayo, ¿ok? Eso va a tener una respuesta de aquí a la siguiente clase eh, con la evaluación, el feedback. Por otro lado, tenemos el paper que cada uno de ustedes aprendió cosas y que también dedicó tiempo a poder contestar las preguntas. Yo tengo esa base de datos disculpen, en la plataforma de las encuestas. Por tanto, si alguien no la ha hecho y no ha colocado su autoevaluación, que en definitiva va a generar un resultado como una nota, debemos ocupar eso. ¿Y de qué manera lo vamos a ocupar? Como consenso. Entonces, ¿yo qué propongo? Que el ensayo es importante porque un poco trae las clases y trae lo que ustedes investigaron a colación en un ámbito productivo específico. Y eso es un producto de ustedes que tiene mucho valor porque aplica la clase, pero también aplica la autodidacta que hayan podido hacer para investigar. Entonces yo le daría un porcentaje a eso y el paper que es formativo también un porcentaje, para también elevar, eventualmente si alguien tuviera necesidad de elevar la nota del ensayo, que es, según el programa, si no recuerdo mal, 25% del programa. Entonces, yo estaba pensando en algo como Pareto, 80-20, puede ser más, puede ser menos, pero es mi apreciación. Si alguien quiere dar otra relación porcentual, abierto. Profe, usted dice 80 al ensayo que hicimos ahora y 20 al paper, a las preguntas del Sí. paper. Esa es la propuesta inicial. Podemos ir negociando, yo estoy muy abierto. Profe, disculpe, pero ¿y si vemos primero los resultados? Porque yo no he visto ninguno de los dos resultados. Entonces quizás podríamos ver el porcentaje después de tener los resultados, o no sé, eso pensaba. Lo veo como mostrar las cartas mientras juego póker, pero entiendo que sí, sería muy bueno para... Ahora, yo quiero también acoger lo que ustedes dicen, En pedir no hay pero, engaño. pero Profe, entendiendo algo, lo importante para mí es siempre que las personas adquieran algo, se lleven algo a casa después de las clases. Los profe, lo que resultados pasa es también, que ¿sí? en el paper, yo por lo menos, muy personalmente, yo lo hice, pero nunca entendí el tema de la estrella, porque tenía 10 estrellas. Entonces, claro, yo me puedo poner 10, las 10 estrellas, 5, sin tomar conciencia que como que no había una instrucción clara. Entonces me costó entender el tema de cómo hacer una autoevaluación y evaluarme en el paper. Pero aún así, en el tema del ensayo, yo rescato que tuve que aplicar todo mi conocimiento más investigar con el conocimiento que usted nos entregó, porque, o sea, tuve que leer papers o temas de economía, tuve que meterme a investigar sobre el área que yo me desenvuelvo. O sea, realmente me generó, por lo menos a mí, mucho más trabajo el tener que hacer un ensayo que un paper que yo lo hice un poco a la rápida y sin tener conciencia de que puede tener una nota, para ser honesto. O sea, a mí me importa mucho más el ensayo que la autoevaluación o el paper. Muy bien. Entonces, yo sé que todos vamos a tener
Y gracias por el comentario también, porque en tu caso, por ejemplo, estás un poquito más hacia el otro lado y yo creo que va a generar una diferencia, pero otros pueden tener la misma apreciación. Por eso yo tiro un número para partir de algo. Si quieren un poquito más arriba el paper, porque parece más plausible que les vaya bien en el paper, porque son preguntas del texto. Y aparte que es una autoevaluación. Dentro del programa eso yo no lo hago simplemente porque sí, es porque el programa pide que las personas que son parte del programa tengan una instancia de autoevaluar sus propios conocimientos. Entonces, en ese sentido, eso está visto para allá. Y yo creo que sí, el paper les va a ir bien a todos. No creo que haya contestado algo tan fuera de lugar que no tenga nada de punto. La estrellita sí, quizás les faltó inducción ahí, pero es cuán correcto, según usted, después de recibir la respuesta de la clase, o antes, usted determinaba que estaba su respuesta. Respecto Profesor, a eso, ¿sí, Pedro? con respecto a la evaluación, la autoevaluación que hizo usted, por ejemplo, lo que habla Jaime creo que habla antes que yo, lo que él decía, yo evalué muy a la rápida. Yo el paper, o sea, la respuesta de esa autoevaluación yo la hice de acuerdo al paper, pero después cuando evalué tampoco entendí mucho lo que era la autoevaluación y yo dije, ¿cómo me voy a evaluar con la nota máxima? Si a lo mejor esto lo tiene que hacer el profesor. Así que me puse pura una estrella. Entonces puse una estrella para abajo. Okay. Entonces, si ahora usted me dice que tiene relación con la nota, esa autoevaluación, a mí me va a dar pésimo en la autoevaluación. Y lo peor es que no recuerdo porque ahora estaba pensando, me metí de nuevo a la autoevaluación y vi que la puedo hacer de nuevo. Sí. Pero sería medio tramposo hacerlo de acuerdo a lo que ya conversamos en clase, porque ahí me tendría que poner puras 5 estrellas. Y no tengo la autoevaluación anterior porque yo no la guardé en realidad. Entonces ahí, ¿cómo lo podemos hacer si es que hay alguien más que está en este caso? Siempre que ustedes hubieran apretado el botón listo, se me generó una base de datos a mí con todas sus respuestas. Yo la última vez que vi tenía como 30 y tantas respuestas. Entonces, ustedes no tienen que guardar ningún respaldo de eso. El respaldo está en mi sesión. Y también sé a qué hora y qué fecha lo hicieron. Así que si lo hacen hoy, yo sé que no va. Pero vamos a hacer algo distinto. Voy a leer Sí, Iván. En mi caso fue al revés, porque yo tampoco entendí bien lo que era respecto de la autoevaluación. Yo entendí que si comprendía si había logrado o no las respuestas, antes de que hiciéramos nosotros la retroalimentación que hicimos en la clase. Entonces yo inmediatamente me califiqué y después me di cuenta que estaba sobrevaluado en algunas respuestas y me volví a ingresar, puse las mismas respuestas porque yo las había tenido en una base de un Word. Entonces las volví a colocar y después me califiqué a la baja para como rectificar eso que yo sentí que no era correcto, que me hubiera calificado tan altamente. Entonces también hay otra posición, si se da cuenta. Ahora, a mí me parece que sin duda el ensayo sí o sí merece mayor calificación, sin duda, que el paper, porque la cantidad de información, el tiempo que tuvimos que dedicar, una serie de cosas ameritan que sea más elevada esa ponderación. Yo creo que quizá un 70-30 puede ser algo mucho más viable, una cosa de ese estilo. Perfecto, muy bueno. 70-30. A mí me pasó algo súper parecido que a Iván. Yo también me califiqué antes de saber cuál era la respuesta correcta. Entonces, habían algunas que, por ejemplo, yo las tenía casi 100% bien y me las califiqué mal, porque fue como la apreciación. Yo entendí que la autoevaluación era como posterior a leer el paper, qué tanto yo aprendí después de haber leído ese paper. Y ahí me fui calificando cada una de las preguntas. Entonces, y a diferencia entre el paper, que si bien fue súper interesante y obviamente un poco con menos dificultad, siento que el ensayo, yo siento que este último mes leí pero un montón de información, entonces merece más apreciación